Presento aquí parte de lo compartido en el séptimo Encuentro Internacional de Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales llevado a cabo en la Universidad Tecnológica de Pereira en septiembre de 2023, en colaboración con la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, la Universidad Nacional del Quindío y la Universidad Católica de Pereira. El tema o la temática sobre la que vamos a estar compartiendo es la iniciación a la investigación en didáctica de las ciencias. En particular, voy a estar pensando y tal vez mencionando la didáctica de la matemática como particular. Ahí está un mapa en donde se ve la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde trabajo, y la distancia a la universidad en Pereira, Colombia. La distancia también se ve aquí de la Universidad Nacional de General Sarmiento a la capital federal, y aquí unas imágenes aéreas de nuestra universidad. Para este rato, al margen de la aclaración que ya hice respecto de que tal vez naturalmente me salga a mencionar educación matemática, aunque tiene la intención de ser un poco más general, voy a estar hablando también de investigaciones que no necesariamente se reduzcan a tesis de posgrado, tesis de maestría, especialización o doctorado, pero en más de un momento, cuando me refiero a proyectos, puede ser que mencione o proyectos de tesis o proyectos en general. Se puede tomar de cualquiera de las dos maneras, y centralmente hay dos momentos. El primero, el inicio, la gestación de una idea que nos lleve a delinear un proyecto de investigación. Luego voy a mencionar algunos conceptos claves que son necesarios para establecer un proyecto, y luego el tránsito por ese proyecto hasta establecer finalmente los resultados de la investigación o la tesis, en el caso que sea una tesis lo que estemos pensando. Cuando uno piensa en cómo iniciarse a hacer investigación en educación matemática, en educación en física, didáctica de la química o de las ciencias biológicas, uno en general tiene mucha trayectoria como docente y no así en investigación. En investigación tenemos un camino por recorrer, mientras que como docentes ya hemos recorrido un tránsito bastante largo en general. Y como docentes vemos problemas docentes, y como investigadores tenemos que plantear problemas de investigación. Aquí hay una relación sumamente interesante a la que me voy a estar dedicando aquí en esta presentación. Como docentes vemos problemas docentes que nos podrían dar ideas para plantear proyectos de investigación y trabajos de investigación a posteriori, y habiendo trabajado, habiendo hecho estas investigaciones, logramos mejoras en la docencia. Esto produce una, una retroalimentación muy interesante, pero también nos lleva a un error muy común, que es pensar que un problema de investigación es en realidad un problema docente. Yo recién ubicaba en la imagen de la izquierda, con una trayectoria larga como docentes, vemos problemas docentes. Un error muy común es pensar que los problemas de investigación son los problemas docentes. Hay que tener cuidado ahí. Entonces, cuando uno piensa en por dónde empiezo, y con toda la desorientación y a veces la falta de experiencia en eso, y tantos grados de libertad que no sé para dónde moverme, hay algunas ideas que espero poder aquí compartir y que se puedan llevar, que es pensar en algo que vemos que sea recurrente, algo que uno no entiende como docente, que como docente no logra dilucidar o explicar. También, por supuesto, no hay que olvidar la lectura y escuchar los problemas de otro, y esta idea de que muchas veces podemos partir de problemas docentes para luego llevárnoslo, ese problema, a un planteo de investigación. Hay caminos para avanzar, caminos que presento aquí. Al empezar a pensar en investigación, uno siempre tiene en general ideas difusas, y es un tiempo de gestar un proyecto de investigación. Ese tiempo de gestación, como toda gestación, tiene idas y venidas, se requiere tiempo. No es momento de rendir cuentas de lo aprendido, es un momento de pensar en cuestiones nuevas.
Conviene pensar en un orden que ahora voy a indicar cuál es. De esas ideas difusas vamos a lograr redactar un proyecto de investigación o un proyecto de tesis. También hay un orden y pautas para eso. Y finalmente uno comunica los resultados, ya sea en la comunidad académica correspondiente o en la tesis, si uno está en el cierre de una carrera de posgrado. Y también hay orden y hay pautas. En el caso de la defensa, perdón, en el caso de una tesis también uno llega al momento de la defensa y para la defensa también habría ciertas pistas o ideas que podríamos compartir. Con esto de pensar a partir de la docencia, que es donde tenemos más experiencia, hay un primer momento donde nosotros podemos imaginarnos algo que vemos, que observamos en un lugar, en un contexto que suele ser el contexto de trabajo. Esto nos permite delinear de manera un poco difusa una problemática inicial con unas primeras preguntas que expresan lo que nos inquieta, que expresan recurrencias que veo y que no entendemos por qué ocurren. A partir de ahí, la sugerencia sería empezar a hacer una búsqueda de bibliografía que nos va a permitir ajustar esas primeras preguntas, generar un estado del arte, ahora voy a hablar de eso, elegir un marco teórico, también ahora voy a hablar de esto, y finalmente plantear objetivos que establecen esa meta, ese norte, ese lugar hacia el que nos vamos a querer dirigir y que vamos a querer dilucidar con la investigación. Finalmente, con esa meta delineada que nos expresa el qué es lo que quiero lograr, las cuestiones metodológicas establecen cómo proponemos alcanzar esos objetivos. En unos minutos describo un poco mejor estos conceptos que estoy mencionando aquí. Lo que este cuadro sintetiza y que me interesa recalcar aquí es que hay un orden. El orden es como de izquierda a derecha. Y cuando uno no sigue este orden, cometemos errores comunes. Un error muy común es empezar a pensar en qué cosas quiero hacer, sin tener claro para qué me sirven estas cosas que quiero hacer. Por ejemplo, quiero aplicar una secuencia didáctica para la enseñanza de tal tema. Eso es bien del rol docente. Otro error muy común es plantear en los objetivos que tendrían que ser objetivos de investigación, objetivos de aprendizaje, lo que quiero que mi alumno aprenda o comprenda. Estos son errores muy comunes que hay que tener en cuenta para no cometerlos. Algunas consideraciones de tipo metodológicas. Hay un primer momento en donde nosotros expresamos esta mirada global, este norte, este lugar hacia el que quiero ir, y fíjense que en esta imagen el camino no está trazado. Eso quiere decir que el modo en el que nosotros vamos a abordar esa meta es una decisión nuestra, son nuestras decisiones metodológicas las que nos van a permitir alcanzar esa meta que se expresa en los objetivos de investigación. Los dos grandes pasos que tiene una investigación son, de esas ideas difusas, lograr establecer con precisión un proyecto de investigación y luego desarrollar esa investigación. Para este primer paso necesitamos tener clara una meta. El no cualquiera alude a lo que decía recién, no es una meta de investigación poner un objetivo de aprendizaje para nuestros alumnos, y delinear un camino es otra de las cuestiones que tiene necesariamente que estar incluido en un proyecto de investigación. Y en el desarrollo de la investigación es el tiempo de recorrer lo proyectado. El proyecto es una promesa, es quiero hacer esto y propongo hacerlo así. Entonces el desarrollo es recorrer finalmente ese camino y reportar lo realizado. Fíjense que hay una analogía con la tarea docente. Cuando uno planifica como docente clases, pone metas y traza caminos. Pasa que en la investigación las metas son distintas y los caminos son otros. Sin embargo, se comparten cosas, se comparte el diseño de instrumentos para la clase, se comparte el diseño de instrumentos para la investigación, pero son de naturaleza diferente y tienen naturalezas diferentes. Voy a entrar en este primer paso, que es cómo llego de esas ideas iniciales a plantear un proyecto de investigación o un proyecto de tesis.
Ahí tengo como recordatorio esta tablita que yo recién les decía que sugiero enfáticamente pensarla de izquierda a derecha. Centralmente hay dos perspectivas. Una que es iniciar sin un marco teórico previamente elegido. El marco teórico lo busco, decido cuál es, y otra es trabajar en un marco teórico y hacerse preguntas dentro de él. La imagen de la brújula me gusta mucho porque es esta que nos marca el norte, nos marca una meta. Uno no se mueve en investigación si no tiene una meta, y uno no se movería en una clase si no tiene una meta de aprendizaje para sus alumnos. Cuando uno inicia sin un marco teórico previamente elegido, uno arranca con esta problemática inicial, medio difusa, con unas primeras preguntas. A partir de esas preguntas hago una búsqueda bibliográfica, como les decía, que nos permite o generar nuevas preguntas o mejorar las anteriores. Sigue la búsqueda bibliográfica y esto es un proceso medio espiralado que nos permite finalmente construir el estado del arte. El estado del arte muestra lo que existe en el campo de educación matemática, de educación en la ciencia que uno esté, referido o cercano a la problemática que nos interesa. Muestra que el investigador sabe lo que hay, no empieza a hacer una investigación a ciegas de lo que hay. Con este marco, con este estado del arte establecido, el investigador toma decisiones y establece su marco teórico. Con el marco teórico elegido, establece objetivos, plantea ese qué es lo que quiero lograr. Fíjense que lo hago con el marco teórico y los objetivos se espera que tengan carga teórica, es decir, que los exprese utilizando la jerga, los conceptos, los constructos que elegimos en el marco teórico. Una vez que tenemos esa meta que queremos lograr, los aspectos metodológicos trazan el camino, nos cuentan el cómo nosotros estamos pretendiendo alcanzar esos objetivos, y viene el momento de desarrollar el trabajo, diseñar instrumentos, recabar datos en el trabajo de campo, y durante el proceso, por supuesto, se podrían hacer ajustes al marco teórico y obtenemos resultados. Cuando en cambio iniciamos una investigación con un marco teórico previamente definido, ya sabemos dónde nos queremos parar. Eso no quita que nosotros nos planteemos las primeras preguntas, preguntas que podrían ser para generar teoría dentro de este marco teórico o para aplicar teoría, y la búsqueda bibliográfica y el estado del arte lo tenemos que hacer igual, porque no quita que yo sepa cuál es la perspectiva que quiero asumir, que tenga que mostrarle al lector, a quien me lee, que yo sé qué otras cosas hay hechas cercanas a lo que me interesan. Fíjense que este estado del arte se va del marco teórico. Eso quiere decir que no buscamos solamente aportes de otros investigadores metidos e inmersos en el marco teórico, sino que nos abrimos a ver qué es lo que hay. Esa mirada del estado del arte tal vez nos haga ajustar nuestro marco teórico. Igual que recién, con el marco teórico establecido, planteamos los objetivos, decidimos las cuestiones metodológicas, diseñamos instrumentos y finalmente hacemos el trabajo de campo para obtener resultados, sean teóricos o prácticos. Voy a contar algunas cuestiones de tecnología, dejando un montón de cosas sin contar. Elegí estos puntos que están aquí: contexto, estado del arte, antecedentes o revisión bibliográfica son términos que dirían lo mismo, que estarían representando lo mismo. Marco teórico, objetivos, hipótesis y puntos de partida son tres cosas diferentes que están vinculadas y que las voy a tratar de diferenciar. Hay más cosas que no voy a hacer aquí, como por ejemplo tipos de investigación, en lo que no voy a estar ahondando aquí. Cuando estamos pensando en el contexto, nosotros tenemos que ubicar al lector en dónde queremos hacer el trabajo. La problemática que nos inquieta, ¿dónde está? En estudiantes de nivel medio, de nivel secundario, en instituciones de nivel superior, en libros de texto, en diseños curriculares, en cuestiones de docentes de nivel universitario. Situamos y describimos ese contexto en términos de cuestiones que sean cercanas a lo que nos interesa. Quiero decir,
Si lo que me preocupa tiene que ver con la enseñanza o la comprensión o el aprendizaje de un cierto concepto, voy a tratar de describir cómo se viene trabajando el contexto en la institución en la que voy a hacer el trabajo. Si quiero, en cambio, describir hasta qué punto cierto corpus de libro está en sintonía con el diseño curricular o los lineamientos curriculares de una región, bueno, mi descripción tiene que ir para ese lado. Tengo que describir libros que se usan, lineamientos curriculares que están en vigencia. Y esto lo hacemos antes de buscar información porque sesga la búsqueda de información. No es lo mismo trabajar con un concepto a nivel primario que secundario que universitario, y entonces la búsqueda va a ser distinta. Uno lo precisa al inicio y luego lo desarrolla en el proyecto más brevemente en una tesis o un resultado de investigación un poco más, con un poco más de desarrollo. Esto se hace antes de plantear los objetivos, dado que uno los objetivos los plantea para el contexto descripto. O sea, uno dice, para el contexto descripto, los objetivos de esta investigación son tales. El estado del arte nos requiere buscar investigaciones cercanas a nuestra temática. Digo cercanas porque tal vez no encuentro exactamente lo que nosotros estamos queriendo plantear. Por supuesto que, como decía, el contexto condiciona. Y una cosa que es interesante de pensar es, cuando salgo a buscar investigaciones y encuentro, porque hoy en Internet se encuentra un montón de cosas, ¿qué hago con eso que encontré? Uno resume, pero no resume todo. Uno resume de una lectura bastante global aquello que entiende que le va a servir para su trabajo. Cuando uno está haciendo el estado del arte, no hace lecturas exhaustivas en una primera pasada. Uno trata de entender qué hay. Entonces, de esa lectura en donde trato de entender qué hay, hago una elección de lo que entiendo que me podría servir. Esté o no esté de acuerdo. Si encuentro artículos que tienen perspectivas teóricas con las que no acuerdo, resultados que no me interesaría considerar, etcétera, igualmente los incluyo, porque el sentido del estado del arte es mostrar que sabemos qué hay hecho en el campo. El tiempo para elegir nuestra perspectiva es el tiempo de elegir el marco teórico, no el estado del arte. Y en educación matemática, al menos, la tendencia, no todo el mundo lo hace, pero desde mi visión, la tendencia es usar norma APA, la última versión que haya. Hay un requisito de que la bibliografía sean investigaciones y relativamente recientes. Con relativamente recientes uno podría decir, y 5 años. ¿Podría haber cosas anteriores? Sí puede. No podría ser todo viejo. Si lo único que encuentro es viejo, viejo, o estoy ante una veta de oro que nadie estudió, o todavía no encontré dónde está publicado lo que a mí me interesa o lo cercano a a lo que a mí me interesa. Otra cuestión interesante de pensar es que cuando tengo todos esos resúmenes dispares, con perspectivas distintas, resultados distintos, instrumentos distintos, armar el estado del arte exige de parte del investigador organizar. Es como si uno tomara distancia de eso que encontró y dice, bueno, ¿cómo le organizo esto al lector? Y entonces busca afinidad y arma secciones. El marco teórico, en cambio, es o puede ser tomado de algo que ya contamos en el estado del arte, algo que contamos en el estado del arte que ahora modificamos, o podemos incluir una perspectiva nueva. Podemos ajustar antes de iniciar el trabajo y podemos ajustar también sobre la marcha. Define lo que vamos a mirar y cómo. Define qué es lo que vamos a ver. Si yo no incluyo en el marco teórico el concepto de problema, después no voy a usar o voy a tratar de ver si ciertas actividades son problemas. Si me interesa la motivación, en el marco teórico tendré que definir a qué me refiero con motivación. Y el marco teórico, una vez establecido, nos permite presentar el problema de investigación con precisión. Es muy importante que quede claro que una vez definido el marco teórico hay que usarlo. No podría ser que no sea usado.
y se usa en tres grandes cuestiones. El planteo de los objetivos, como decía, para fundamentar el diseño de instrumentos, ahora voy a hablar a qué me refiero con fundamentar, y para analizar los datos recabados, ahora voy a decir a qué me refiero con el análisis de datos. Quiero marcar diferencias entre estas tres cuestiones, objetivos e hipótesis y puntos de partida. Objetivos tiene que haber sí o sí en un proyecto, hipótesis y o puntos de partida puede haber o no. Como ya dije, los objetivos establecen la meta, tienen que ser pocos, precisos, con carga teórica. Es el qué quiero lograr. Las hipótesis, en cambio, expresan una sospecha, algo que yo creo que vale, y uno con la investigación intentaría corroborar o refutar. Fíjense que para establecer una sospecha hay que saber mucho. O sea, necesito saber, necesito haber hecho cosas antes. Entonces, es muy probable que para quien se inicie en investigación esto no esté presente. Y hay que tener cuidado porque las hipótesis en los teoremas en matemática expresan lo que sé y la tesis lo que quiero saber en una implicación de la forma P implica Q, donde P es la hipótesis y Q es la tesis. En la hipótesis tengo las verdades de las que parto. Acá tiene otra connotación, otro significado. Los puntos de partida en los proyectos de investigación en educación en ciencias o en didáctica de la matemática o de alguna ciencia establece un posicionamiento inicial que el investigador va a asumir, sobre el cual uno no hace un estado del arte, no son el asunto central, no son el foco del estudio, pero uno le quiere dejar claro al lector cuál es su posicionamiento respecto de, por ejemplo, cómo se aprende matemática. Entonces, no hago un estado del arte sobre el aprendizaje de la matemática porque lo que me interesa es otra cosa, pero pongo un punto de partida que establezca, por ejemplo, ese posicionamiento. Es muy importante no confundir los objetivos de la investigación con los objetivos de enseñanza y con las actividades de investigación que ahora voy a mencionar a qué me refiero. Y no hay que confundir hipótesis con puntos de partida ni con las hipótesis en matemática. El problema de investigación está conformado por esa primera problemática, eventualmente con preguntas o no, el contexto, el estado del arte, el marco teórico, y con la teoría del marco teórico, la reformulación de las preguntas si uno quiere y necesariamente los objetivos. El proyecto de investigación es el problema de investigación a lo que le sumo la metodología, que es el camino que propongo recorrer para lograr los objetivos que están establecidos en el problema de investigación. Con las decisiones metodológicas, nosotros nos contestamos qué necesito hacer o qué propongo hacer para lograr los objetivos, con quiénes o con qué recursos o con qué textos, etcétera. ¿De qué manera? Los objetivos son esta meta y el recorrido en esas decisiones metodológicas las expresamos como actividades a realizar, actividades de investigación. Fíjense entonces, yo decía hace un momento, no confundir objetivos con actividades de investigación. El objetivo es la meta, las actividades de investigación son los pasos, las tareas que vamos a hacer. Voy a analizar algo, es una actividad de investigación, no es la meta. Analizo porque quiero describir algo, la descripción es la meta. Entonces, en las decisiones metodológicas aparece quiénes serán los sujetos, cómo se van a elegir, si voy a tomar una muestra o va a ser toda la población, cómo voy a recabar datos, con qué instrumentos. Se describe el recorrido y es clave aquí el rol del director de tesis si uno está en una tesis, del director de una investigación si uno está en una investigación y está iniciándose en esta tarea. Con las actividades de investigación uno arma el cronograma. Todo proyecto establece tiempos. Entonces uno suele hacer una matriz poniendo en la primera columna las actividades de investigación, estas cosas que voy a tener que hacer, y en columnas los tiempos, por meses, por bimestres, según la duración. Como decía, no voy a estar ahondando aquí en los tipos de estudio que hay para hacer investigaciones. Esto depende mucho de
lo que le interesa al investigador y hay muchos textos que hablan sobre esta cuestión. El proyecto de investigación o el proyecto de tesis tiene que tener natural o tiene naturalmente un orden. El orden tiene un sentido. Uno inicia con la introducción donde describe esa problemática, luego cuenta el estado del arte donde muestra esa perspectiva que encontró buscando bibliografía y expresa el marco teórico. Fíjense que esto va antes que los objetivos, porque los objetivos tienen que tener carga teórica y el marco teórico viene después del estado del arte, porque tengo que saber qué hay para luego elegir mi perspectiva teórica. Y recién después de los objetivos vienen las decisiones metodológicas, porque expresan el cómo voy a hacer para lograr los objetivos y a veces se piden como argumentaciones de que va a ser factible realizar la investigación, que uno tiene los recursos, a veces hay otros rubros que nos piden y siempre uno cierra con referencias bibliográficas. El segundo gran paso, cuando uno ya dio el primero y tiene el proyecto, es desarrollar la investigación. Ahí, ¿qué cosas vamos a tener que hacer? Bueno, en ese recorrido, en ese tránsito para hacer lo que prometimos, estudiaremos elementos de didáctica de matemáticas, si estamos en matemática, y su análogo si es otra ciencia. Diseñaremos y fundamentaremos instrumentos, ahora voy a decir a qué me refiero, analizaremos datos, sugiero enfáticamente redactar artículos para enviar a revistas, cosa de tener la devolución de los expertos del campo, redactamos informes, ajustamos el proyecto. ¿Qué son los instrumentos aquí? Son eh, elementos que nos permitan recabar datos, no cualquier dato, sino aquellos que nos permitan responder a los objetivos. Hay una relación muy fuerte entre los datos que necesito recabar y que están en función de los objetivos que tengo. Quiero decir con esto, si mis objetivos están en algo de el aprendizaje de los estudiantes, no voy a mirar al profesor, porque tal vez necesito recabar datos sobre producciones de los alumnos, interacciones de los alumnos, etcétera. Si mis objetivos están en cuestiones docentes, modelos docentes, entonces voy a tener que recabar datos del profesor en una clase. Entonces hay una relación muy fuerte entre los objetivos y los instrumentos que me permitan recabar datos para alcanzar a los objetivos. Es un error muy común no fundamentar el diseño de esos instrumentos. Uno le tiene que mostrar al lector que con ese instrumento, un test, un dispositivo didáctico, una encuesta, una entrevista, lo que sea que necesite, uno le muestra al lector que con ese diseño que uno hace de instrumento va a poder recabar los datos necesarios para alcanzar los objetivos que puso. Es muy común no hacer esto y hay que entender la importancia y el sentido. Si uno no fundamenta el diseño de los instrumentos con los que recaba datos para alcanzar los objetivos, el que lee no entiende por qué con ese dispositivo didáctico, encuesta, test o lo que sea, se logra el objetivo que el investigador quiere. Con el trabajo de campo, uno se refiere al momento donde se implementa todo, donde uno recaba datos, ejecuta. Es el lugar donde recabamos y sistematizamos los datos, aplicamos los instrumentos. Hay que proteger los datos y resguardar la identidad de los sujetos que forman parte de nuestra investigación. Quiero mencionar muy brevemente, sobre esto tenemos material escrito y en video también, a qué nos referimos con analizar datos. Y una primera observación antes de esto. Cada vez que tengamos datos y los analicemos con una teoría, vamos a obtener información. Noten la distinción entre el término datos y el término información. El dato es el dato crudo, lo que recabé, lo que levanto en el trabajo de campo. Cuando esos datos los analizo con teoría, saco información. Si viniera otro investigador con otra teoría, sacaría información diferente del mismo corpus de datos. Esto es importante. Aquí llega mi momento de explicitar a qué me refiero con análisis y fundamentación. Uno fundamenta algo propio de su autoría, uno intenta defender, me miro y trato de
defenderme ante quien me lee. La fundamentación tiene ese sentido. Cuando uno analiza, uno casi siempre analiza algo ajeno. Y entonces el análisis puede mostrar cosas buenas o cosas no tan buenas del otro. Ahora, a veces uno analiza lo nuestro y uno analiza lo propio cuando está antes del momento de la defensa. Es decir, estoy elaborando algo y al analizarlo me doy cuenta de cosas mías que podría mejorar, las mejoro antes de salir a fundamentarlas. Hay tres componentes que no pueden faltar en un análisis y en una fundamentación. Esto se comparte. Tanto un análisis como una fundamentación tiene estos tres componentes irrenunciables: juicios, evidencias y teoría. Los juicios son personales, son lo que veo. Las evidencias salen de aquello que analizo y son específicas de lo que estoy analizando. Estoy analizando una clase, saco cosas de las que sucedieron en esa clase. Lo saco textual o lo parafraseo, pero no son cuestiones genéricas, son evidencias de lo que estoy analizando. Y la teoría la tengo que elegir. En el caso que estoy contando, va a ser la teoría del marco teórico, que se usa textual o se parafrasea. ¿Cómo empiezo a decir cosas? ¿Cómo empiezo a emitir juicios? Como la teoría nos da lentes para mirar, la teoría nos dice qué vamos a mirar. Voy a mirar el trabajo con problemas. Problema es una palabra teórica, estuvo definida en el marco teórico. Entonces, con el significado que tenga la palabra problema, voy a ver, por ejemplo, en una guía de actividades que es usada en una clase, si hay problemas. Entonces, mis juicios van a ser: considero que esta clase no trabaja con problemas, dado que la teoría me dice que se deben cumplir ciertos requisitos, hay ciertos indicadores para que una actividad sea problema, y entiendo que no se cumple porque, como puede verse en estos materiales, y ahí pongo las evidencias. Entonces, la teoría me induce a mirar, y los juicios los hago utilizando palabras teóricas que tengo en el marco teórico. Es difícil en un inicio porque la fundamentación y el análisis finalmente son un texto homogéneo que tienen estas tres componentes combinadas en función de cómo al investigador le sale unir e hilar estas tres cuestiones. El orden es indistinto. Yo puedo empezar diciendo: en la clase que estuve observando encuentro esto y esto, y doy evidencias. Y luego digo: como dice la teoría, estos rasgos corresponden a una clase de tal tipo, y entonces emito un juicio. O puedo empezar diciendo: la teoría tal establece que la motivación se da cuando suceden tales cuestiones, y como vimos en la clase se encontraron tales otras, y entonces termino dando un juicio. Esto va de la mano del investigador, y yo suelo decir: cuanto más claros puedan ser, mejor, porque cuanto más gente los lea, mejor, porque quiere decir que lo que uno está produciendo le es útil al otro. Hay que buscar coherencia y relevancia, coherencia entre estas tres componentes, que la teoría, los juicios y las evidencias estén en sintonía, y la relevancia tiene que ver con la cantidad de evidencias. Si tengo muy pocas evidencias, hay cosas que no voy a poder defender, casi que plantearía un juicio por la contraria. ¿Me explico? Bueno, cuando uno piensa en qué teoría, en educación matemática hay un mundo más allá del que usualmente se ve, y solamente como para que se lleven un panorama, un mapa de cuestiones que hay, ahí abajo hay una referencia que al final de esta presentación van a poder acceder. Hay un montón de elementos teóricos que uno podría estar tomando. Como para cerrar, el recorrido para iniciar en una investigación arranca de ideas difusas que uno tiene que empezar a delinear, formular un proyecto y finalmente escribir una tesis o escribir un trabajo final, un informe. Me obliga a pensar esto de delinear ideas: qué es lo que quiero entender. Empiezo a pensar, gesto ideas. Formular un proyecto también me obliga a pensar ahora cómo quiero lograr eso que me interesa,
Y entonces los proyectos de investigación tienen este orden que yo recién les comentaba, y las tesis o informes finales de trabajo exponen el trabajo, los logros y los avatares, el devenir de la investigación. No siempre lo proyectado en el trabajo de investigación se realiza con esa linealidad con la que uno lo escribió. Nada es lineal acá. A veces se ve escrito linealmente, pero todo el armado conlleva idas y venidas. Y los escritos o las tesis también tienen esta lógica de le cuento al lector lo que me interesó, le cuento los antecedentes, su estado del arte y el marco teórico, recién después pongo los objetivos, recién después las decisiones metodológicas y todo lo que tiene que ver con el trabajo, el desarrollo, los distintos capítulos donde voy contando cómo me fue, qué tuve que cambiar y qué encontré. Bueno, todo tiene una lógica, como digo, hay muchos cuidados para tener. No hay que confundir estado del arte con marco teórico, ni objetivos de investigación con actividades de investigación, con objetivos de aprendizaje. No hay que confundir el problema docente con el problema de investigación. No se puede olvidar de usar el marco teórico. El marco teórico debe ser usado en estos tres momentos: planteo de objetivos, fundamentación del diseño de los instrumentos y análisis de datos, revisar si lo que estoy haciendo es investigación o me confundí, estoy haciendo una tarea que haría como profe, como docente, revisar que cada parte que presento tenga un orden. El que lee va a entender lo que quiero hacer, qué es lo que hice, por qué es valioso, para quién es valioso. Y también esto de entender el sentido formativo de una tesis. Una tesis es un instrumento de evaluación. Es cognitivamente exigente producir una tesis. Uno no rinde cuentas de lo aprendido cuando hace una tesis. El, el proceso de formular un proyecto es esta gestación, o sea, formular un proyecto no sale de un día para el otro, pero no porque uno no sepa, sino porque uno tiene que darse tiempo de gestar una idea. Y hay que pensar también que hacer una tesis es de los momentos donde el tesista tiene más grados de libertad, elige qué hacer y con quién. O sea, entonces hay que disfrutar todo ese proceso desde la gestación hasta el cierre, hasta donde uno defiende finalmente la tesis y por supuesto la importancia del vínculo con el director como guía, como orientación, como apoyo en todo momento. Hay que atreverse a empezar y es la idea de esta presentación que se queden con algunas pautas de cómo empezar a abordar, de cómo hacer el inicio de una investigación en educación matemática o educación en ciencias. Muchas gracias.